Es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado John Álava, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre estas polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, quien ha cuestionado el sistema de justicia en Ecuador y también supuestas presiones a jueces. Doctor Álava, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, querido Fausto. Un gusto saludarle a usted y por su intermedio a toda la ciudadanía. Gracias, doctor. Entre parte de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, él ha dicho, por ejemplo, los carteles están peleando entre ellos por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. Son graves declaraciones, pero creo que el común de los ciudadanos sabemos que tienen un ingrediente importante de verdad. Bueno, estimado Fausto, efectivamente, ¿no? Digámoslo así, una de las autoridades aquí en el Ecuador que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Fitzpatrick, pues como embajador, se ha pronunciado respecto no solamente de la narcodelincuencia, de la delincuencia organizada acá, sino también de la administración de justicia y cómo esos tentáculos de los cárteles que manejan las cárceles, las penitenciarías y manejan todo el crimen organizado en el Ecuador, la narcodelincuencia, se está tomando la justicia, y esa es una preocupación generalizada y que en realidad ha tomado en cuenta los Estados Unidos y que lo ha expresado a través del embajador de Phil Patrick, ¿no? En las declaraciones últimas que rindió. Sí, doctor, poniéndonos un poco más realistas, ¿se están tomando o se tomaron ya? Yo estimo que en una parte ya está tomada la administración de justicia, está tomada por parte de los grandes carteles y por parte de la narcopolítica, porque no podemos desconocer que muchos de los políticos que han manejado lastimosamente de una forma indebida las arcas públicas, han tomado secuestrada a una parte de la función judicial, sobornando a jueces, inclusive, bueno, al principio le sobornan, al principio le pagan y después le amenazan, ¿no? Le amenazan con atentar contra la vida del juez e inclusive contra la vida de las familias. Ya se ha escuchado casos de que han asesinado a fiscales, a defensores, a abogados defensores particulares. No está muy lejano el caso de Harrison Salcedo, que fue asesinado en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces yo estimo que los grandes tentáculos de la narcodelincuencia y de la delincuencia organizada, pues no solamente se está tomando pues los organismos de gobierno, sino también la administración de justicia en ciertas partes. No puedo decir en su totalidad porque yo conozco personalmente jueces que son muy probos y que pues evidentemente se sienten amedrentados y amenazados porque esto está avanzando y no hay una protección, no hay una seguridad como para que un juez pueda dictar o administrar justicia sin ese temor, sin ese miedo de que posiblemente pues sean víctimas de la delincuencia. Ahora, el problema también se genera porque en esta disyuntiva que puede tener un juez, si cede a ciertas presiones eventualmente, so pena de que corra riesgo su vida o la de su familia. Hemos visto lamentablemente fiscales asesinados, jueces asesinados, coincidentemente son funcionarios que han tenido algún tipo de relación, conocimiento o tratamiento de algunos de los casos relacionados con narcotráfico. ¿En qué punto se puede cuidar la vida de los jueces y evitar que sean amenazados por un lado y evitar también que sean permeables a la corrupción? Hubo una época, y estoy hablando del año de hace como 5 años atrás, 7 años atrás, cuando empezaron a hacerse los concursos públicos de oposición y merecimientos y empezaron a ocupar los cargos de jueces, muchos de ellos sin reunir las condiciones que debería tener un juez. Vamos a hacer una analogía, ¿no? Comparemos a un juez del Ecuador con un juez de los Estados Unidos, por decir, y esa es la decepción
que traslada la Embajada de los Estados Unidos acá. Dice, por ejemplo, por ponerles un dato, dice, ¿cómo es posible que la Fiscalía General del Estado le notifique al señor? Es como si le notificaríamos a Pablo Escobar, diciéndole, señor Pablo Escobar, tenemos vamos a iniciar una investigación en su contra por haber puesto un coche bomba. Y en esta parte, doctor Álava, me voy a referir textualmente a las palabras del embajador. Él dice, ¿alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso de plena etapa de investigación? Esto aludiendo a lo que usted está mencionando en este momento, que efectivamente el embajador puso ese ejemplo. ¿Cómo si no? Bueno, cuando nace la Constitución del 2008, nace una Constitución totalmente garantista, ¿no es cierto? Y cuando nosotros decimos garantista, no quiere decir que necesariamente va a proteger al delincuente, sino que le da la posibilidad de que pueda defenderse el delincuente de una mejor manera ante el poder punitivo del Estado, para ser más pragmáticos en este sentido. El Estado como Estado tiene a través de la Fiscalía toda una institución, ¿no? Criminalística, policías de investigación, de cometimiento de delitos específicos, tiene peritos y absolutamente todo eso, ¿no es cierto? Ante todo ese aparataje estatal, lo que hace la Constitución es darle al privado, al investigado, ciertos derechos, como para que pueda defenderse ante el poder punitivo del Estado. En este caso, ¿qué le da? La tutela judicial efectiva establecida en el artículo 75 de la Constitución, el debido proceso que establece el artículo 76 de la Constitución y la seguridad jurídica que se encuentra determinada en el artículo 82 de la Constitución del 2008. Bajo esos parámetros, el que está siendo investigado tiene la posibilidad de que se respeten esos derechos a fin de que sea procesado de una forma eficiente, respetando el debido proceso, ¿correcto? Por ejemplo, respecto de la presunción de inocencia, toda persona es considerada inocente hasta que no sea juzgado y en sentencia se declare como culpable, ¿correcto? Lo contrario sería irse en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Que la presunción de inocencia es un derecho humano. Entonces, debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el debido proceso. Entonces, esas garantías, si bien es cierto, ayudan a que el procesado reciba de parte de la Administración de Justicia un trato justo, correcto, enmarcado en derecho y respetando sus derechos constitucionales, no es menos verdad que la Administración de Justicia, ciertos jueces han hecho uso y abuso de ese tutelaje, de esa tutela del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica. Por esta razón es que el embajador inclusive ha indicado que dentro del Ecuador, los grandes carteles de la delincuencia se están tomando la Administración de Justicia haciendo abuso del habeas corpus, por ejemplo, que es una garantía constitucional. Pero si vemos políticos, asambleístas actuales, exalcaldes, máximos representantes del Consejo de la Judicatura, haciendo uso y abuso de medidas cautelares, de acciones de protección, de todo tipo de garantías, ¿qué podemos esperar sino de quienes están procesados por delitos realmente graves? En el un caso, muchos solo por aferrarse al cargo, en el otro caso, pues están jugándose 20, 30 años de cárcel. Mire, Fausto, es preocupante y a mí sí me parece muy, muy preocupante esta situación, ¿no? Que, por ejemplo, un habeas corpus sea presentado encontrándose privado de la libertad, por darle un ejemplo, Jorge Glass, privado de la libertad en Atacunga. Debería presentarse el habeas corpus en donde se encuentra privado de la libertad, es decir, en Atacunga, y van y presentan el habeas corpus en un cantón de la costa totalmente alejado, ante un juez que posiblemente
posiblemente, bajo la presunción de inocencia, ¿no? Posiblemente, pues ya está direccionado. Y van y presentan allá y le dan un habeas corpus. O de pronto presentan una acción de protección, los del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En dónde tendrían que presentar la acción de protección? Es en donde se causó el daño, es decir, en la ciudad de Quito, el presunto daño, ¿no? Y no lo hacen ahí, van y lo presentan en otra provincia, en un cantón aparte. ¿Por qué lo hacen? O sea, que tal vez ese juez es más permisible, ese juez tiene algún vínculo con esas autoridades, no con esto estoy acusando absolutamente a nadie, pero sí da extrañeza. Ahora, respecto del habeas corpus, ¿no? El habeas corpus ha sido tan manipulado y tan manoseado con respecto a la ciudadanía que a los abogados en libre ejercicio profesional, que por ejemplo estoy yo en el libre ejercicio, pues nos da una pena, que una garantía constitucional, que lo que busca es proteger el derecho de la libertad cuando esta ha sido privada de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, o a su vez proteger a los derechos del privado de la libertad cuando, por ejemplo, recibe tratos crueles o inhumanos o violatorios a los derechos humanos. O sea, y se manipule de una forma tan atroz esa garantía constitucional, que ahora ya no escuchamos un habeas corpus, ya escuchamos como algo normal, y debe ser y es una garantía extraordinaria. Y es lo que ocurre ahora, y incluso parte seguramente de la recomendación de los abogados defensores en los casos en los que se intenta sacar a uno de los detenidos por cualquier caso que esté procesado, pues simplemente ya están buscando en un cantón lejano, pequeño, seguramente donde interponer un recurso, un habeas corpus o algún tipo de medida para poder liberar a su cliente. Entonces, ¿en qué momento podemos cambiar todo esto? Porque creo que es un tema que se ha discutido ampliamente. Ahora mismo el embajador Michael Fitzpatrick ha puesto un poco el dedo en la llaga, pero dice cosas como dejan de administrar justicia a los jueces, ¿no? Y se refiere a que se transforma en un mero ejercicio burocrático, un camuflaje para proteger a narcos, matones y testaferros. También dice que hay que garantizar un sistema de justicia. Viniendo de una autoridad, en este caso un embajador, pues algunos elementos adicionales a los que estamos seguramente refiriéndonos deberá tener él para referirse en estos términos. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo cambiamos? ¿Tenemos que reformar la justicia, depurar a los jueces? Estimado Fausto, mire, es tan impresionante lo que está pasando, y la ciudadanía observa en los noticieros, escucha, tal vez se incomoda o se muere del coraje un momento, pero ya pasa por alto, ya es una simple noticia, nada más. Ya no nos coge de nuevo el hecho de escuchar corrupción, que se han robado millones y miles de millones de dólares en Petroecuador. O sea, ya la ciudadanía ya lo ha tomado como algo normal, lo que debería ser excepcional en cuanto se refiere a la corrupción. ¿Cómo será que tuvimos que requerir que los Estados Unidos de Norteamérica intervenga en un caso de sobornos en Petroecuador para que pueda recién aquí la justicia ecuatoriana abrir un proceso de investigación y recién iniciar un expediente investigativo? Lo que pasa es que de lo contrario no tenemos procesados, no tenemos casos de corrupción, y seguramente Ecuador pasará como un país aparentemente sin casos de corrupción, si es que no tenemos el soporte en muchos casos de la asistencia penal internacional, porque lamentablemente aquí, y hemos escuchado inclusive a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quejarse rotundamente sobre la acción de los jueces que sueltan a detenidos, a procesados en 24 horas. Hay jueces que toman decisiones que no se apegan a derecho, pues incluso en algunos casos se los ha destituido, se los ha suspendido en funciones, pero no pasa nada, no hay una consecuencia tampoco. Pero es que, dígame Fausto, yo le voy a hacer una pregunta a la ciudadanía. Va un ciudadano y le amenaza al juez y le dice, ¿cuánto del crimen organizado? Le dice, ¿cuánto quieres? ¿Quieres $1 millón o quieres que te mate a tu hijo, a tu hija? ¿Qué quieres? Coge $1 millón, que le destituyan, eso es lo de menos, pues, ¿no es cierto?
porque con $1 millón ya está asegurado su futuro. Hablándole técnicamente, no porque nosotros pensemos que es lo correcto, pero esos casos se dan y no salen a la luz pública en razón de que, pues bueno, ya todo pasa por debajo de la mesa y no tienen el valor de denunciar. Y es importante el testimonio que usted da y el ejemplo que pone, porque inclusive usted tuvo un caso, y si quisiera recordarlo muy brevemente a la ciudadanía, en el que usted denunció a un juez, un caso que fue sonado, el caso del juez Quito, y donde sí hubo al final consecuencias. Por supuesto, pero yo le voy a decir una cosa, Fausto. Denunciar un caso de corrupción y que le den 1 año de pena privativa de libertad a un juez que intentó sobornar a un juez de la Corte Provincial, como era en mi caso, ¿no es cierto? Darle 1 año de pena privativa de libertad en la cárcel 4, por favor. O sea, una persona que roba un celular, que es juzgado por robo de un celular, le dan 3 años de pena privativa de libertad. Y este ex juez ejerce libremente la profesión, tengo entendido. Por supuesto, ya cumplió. Pagó 1 año de cárcel, intentó sobornar a un juez y sigue ejerciendo el derecho. ¿Cómo se entiende? No pasa nada, o sea, absolutamente no pasa nada. Y sigue campante ejerciendo, tiene clientes, inclusive yo le he visto en audiencias defendiendo a personas. Yo no entiendo cómo es posible que la Administración de Justicia llegue a este punto, ¿no? Y ni siquiera se tomen las acciones legales pertinentes. La normativa es tan débil respecto de los operadores de justicia. Si a un operador de justicia, si a un juez se le encuentra en un acto de corrupción, lo que debería hacerse es, aparte de la pena privativa de libertad, que por supuesto debería ser ejemplificadora, no menos de unos 20 años de pena privativa de libertad a un juez que administra justicia, que la ciudadanía le ha puesto en sus manos sus problemas para que sea él equitativamente quien solucione su problema. Entonces, ese administrador de justicia tiene que ser el hombre más ético de todos, más ético que el presidente de la República, porque él es quien va a dirimir un problema. Entonces, una pena privativa de libertad no menos de 20 años y que se le quite el título profesional. Claro, y nos referimos para que sepan de quién hablamos, desde el ex juez Aurelio Quito. En todo caso, lamentable el diagnóstico que usted hace de lo que ocurre también en el ejercicio de su profesión, pues lamentablemente coincide con lo que las declaraciones, como decíamos, polémicas que ha dado el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick. Un diagnóstico preocupante, pero también una oportunidad seguramente para tomar acciones y cambiar el sistema de justicia en nuestro país. Doctor Álava, gracias por haber estado con nosotros. A usted, estimado Fausto, a las órdenes, ¿no? Gracias. Ha sido el abogado John Álava, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick, quien asegura que la justicia en nuestro país trabaja para proteger narcos, matones y a sus testaferros, entre otras declaraciones que han sido seriamente tomadas porque cuestiona duramente al sistema de justicia en Ecuador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.